Bienvenido a Chile, martes 14 de agosto. Mañana noticiosa, Martín Cárcamo. Muchas gracias, Mati. Mañana noticiosa y lamentablemente con pésimas noticias. Lo que están viendo es una situación que acontece hoy en la madrugada, lamentablemente. Un violento incendio que se desarrolla en Chiguayante, en una casa de reposo llamada Santa Marta. Hay que decir que son 10 ya las mujeres fallecidas, 10 abuelitas fallecidas que estaban en una situación, ¿no es cierto?, compleja porque estaban postradas. Y para la gente que está sumando a la sintonía, explicar que este incendio atroz, la verdad, se desarrolla en un hogar con una capacidad aproximadamente para 46 personas. Está no en su capacidad máxima, se habla de 42. Un hogar que todo el mundo ha dicho que funcionaba bien. Y lamentablemente en la pieza número 2 habían 13 personas, lograron sacar 3 y 10 fallecieron por este voraz incendio. Estamos con Pablo Becerra. Pablo, bienvenido. Pablo Becerra. Hola, buenos días. Chicos, ¿cómo están? Tenemos una información obviamente que ya se ha conocido, que ha trascendido a través de redes sociales, de todos los medios. Lamentable, una tragedia acá en la región del Biobío que comienza a las 3:35 de la madrugada con este incendio, esta alarma de incendio a la que acude los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chiguayante. Posteriormente comienza a actuar también el personal de bomberos de Concepción y pasó mucho rato, más de una hora, hasta que se logró confirmar esta cifra: 10 personas fallecidas al interior de este hogar de ancianos, esta casa de reposo, Santa Marta, que es una casa de reposo particular que se ubica en el ingreso a la comuna de Chiguayante. 10 mujeres que fallecieron, que perdieron la vida al interior de una de las habitaciones que era ocupada por 13 personas. Solo 3 de ellas lograron ser evacuadas, entendemos, por personal de Carabineros y también los voluntarios de bomberos que llegaron a atender esta emergencia. Después se tuvo que realizar un lento proceso de remoción de escombros, de entrega de información a los familiares que siguen llegando con toda la complejidad que implica esta situación, con la entrega de esta información sumamente dolorosa para ellos, también para quienes tienen a sus familiares sanos y salvos. Porque acá este hogar, lo que entendemos es que tenía 41 personas viviendo en sus dependencias de una capacidad total de 46. Todos los que lograron sobrevivir, que lograron ser evacuados, fueron trasladados hasta el hall. Solo una persona fue derivada hasta el Hospital Regional de Concepción, ¿Pablo?, con algunas lesiones. Y a todo el resto de la gente se le ha ido entregando información muy lentamente, de a poquito, y también han ido saliendo quienes han sido las personas que estaban al interior de este hogar y que han quedado en manos de familiares para estar un poco más cómodos y poder sobrellevar de mejor forma esta situación. Martín. Pablo, esto es una noticia, es una tragedia, la verdad. Esto es lamentable. El dolor de 10 familias que deben estar sufriendo por la pérdida de sus seres queridos. Hay mucha gente que está atenta a esta noticia. Hay muchas familias que hoy día también están sufriendo y que están observando lo que tú nos estás narrando. Por favor, a ver, para entender cómo suceden los hechos, por favor, nárranos a qué hora comienza el incendio, si se saben aún las causas o no, y cómo pudo reaccionar Carabineros y el personal a esa hora de la madrugada. Ya, mira, este incendio comienza a las 3:35 horas de la madrugada. Ahí está, según la información que ha publicado Bomberos de Chiguayante en su Twitter, la primera alarma de incendio, y esa información la ratificó el intendente, que además es bombero, por lo tanto tiene también la información de primera fuente. Se inicia inmediatamente el proceso de evacuación de las personas, trabaja en ello los voluntarios de Bomberos de Chiguayante y también personal de la 7ª comisaría. Pero ahí hay que tomar en cuenta la situación de problemas de desplazamiento que tenían muchas de las personas que se encontraban viviendo en este hogar, problemas de salud de estas mujeres, que obviamente no se logró realizar el proceso tan rápidamente como para sacarlas a todas. Y ahí es donde quedaron aparentemente al interior de esta habitación estas 10 mujeres, solo 3 de las que vivían en esa parte de este recinto lograron ser evacuadas, y es donde se origina esta tragedia, cuyas causas todavía están bajo investigación, porque hace un rato atrás llegó personal de la PDI, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, también está el fiscal al interior,
para poder determinar las causas de este incendio, que según un solo testimonio que hemos recogido hasta ahora, Martín, para ser responsable con la información, nos decía que esto se habría originado por una falla eléctrica, pero todavía no nos han podido responder qué tipo de sistema de calefacción existía, por ejemplo, al interior de este recinto, que es un recinto muy tradicional, del que la gente habla sumamente bien, que incluso las personas afectadas nos decían que no había problemas al interior, que a la gente era muy bien atendida, pero obviamente surgen dudas, Martín, porque no es primera vez que se registra acá, por lo menos en la región del Biobío, una tragedia similar. Decía yo en la edición de Tele 13 AM que hace un par de años atrás en Cañete se registró también una tragedia similar donde, si no mal recuerdo, fallecieron 9 personas y donde también se tuvo que realizar una investigación completa para poder determinar las causas, si es que estaban todas las vías de evacuación correctamente habilitadas, si es que estaba la cantidad de personas idóneas trabajando en el lugar para poder realizar una evacuación ante este tipo de emergencias que ocurren y donde se registran este tipo de dificultades que son obvias por la condición de salud de las personas que se encuentran al interior. Hoy día estamos lamentando la muerte de 10 personas. Antes nos decían, incluso nos criticaban por el tema de que estábamos preguntando insistentemente la cifra de personas desaparecidas, y es porque la incertidumbre que se estaba generando con las cifras que se estaban entregando a través de redes sociales, que se hablaba de desaparecidos, luego de personas fallecidas, era muy urgente que la autoridad pudiese aclarar ese punto, para que la gente que estaba llegando acá supiera qué es lo que tenía que preguntar, hacia dónde se tenía que dirigir, porque en primera instancia acá la situación era de total incertidumbre. Había mucha gente que estaba intentando cruzar el cerco que había establecido Carabineros para poder facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, y cuando pasamos junto con ellos, de hecho, se preguntaban qué es lo que había ocurrido, qué había pasado con sus familiares. Algunos obviamente se tranquilizaron inmediatamente al llegar cuando les dijeron que sus familiares estaban bien, pero otros se iban enterando en la medida que llegaban acá de que entre las víctimas se encontraba su abuela, su madre, en una situación que ha sido terrible realmente acá durante esta madrugada. Pablo, buenos días. Me gustaría saber si se sabe con cuánto personal contaba auxiliar, personal de apoyo en la noche para este hogar. Me imagino que en la mañana hay mucho apoyo, pero en la noche, por un caso de emergencia, ¿se sabe qué número de auxiliares había? A ver, hasta ahora, por lo menos a nosotros no se nos ha indicado cuántas personas habían al interior de este recinto durante la noche. Es uno de los antecedentes más importantes, porque si estamos hablando de que aquí había personas con dificultades de desplazamiento, obviamente que se tenía que contar con la cantidad de personal adecuado para poder realizar una evacuación en caso de una emergencia, porque son situaciones que se registran no a menudo, y de este hogar, y quiero insistir sobre ello, no es una opinión solamente de las autoridades, sino que también de los familiares que han llegado, que nos dicen que el hogar era muy correcto en el trato, muy correcto también en su implementación, que era un hogar con muchos años de funcionamiento acá en la comuna de Chiguayante, privado, pero que no tenían ellos ninguna queja que realizar. Y lo que se puede apreciar a simple vista es que esta casa de reposo sí cuenta con bastante buena implementación. Tiene, por ejemplo, bien demarcados sus accesos. Pero ahí hay que realizar una investigación, porque este caso recién comienza a desarrollarse. Estamos frente a una tragedia donde incluso los familiares de las víctimas recién están recopilando la información acerca de sus seres queridos, y todavía se tiene que desarrollar una investigación completa en este caso. Te quiero preguntar, mira, estamos con el panel prácticamente completo, también se integra Daniela Valenzuela, periodista internacional, está Mariana, está Monse, bueno, llegó Raquel, Michelle, también nuestro abogado Pato Mendoza. Y no podemos decir que estamos impactados con lo que está sucediendo. Monse está desde muy temprano transmitiendo esta noticia. Me imagino que la llegada a los familiares debe ser dramática, porque la desesperación de saber en qué situación está ese ser querido, Monse, debe ser muy, muy complejo. Y además, cómo se transmite esta noticia también, porque no es llegar y decirle a un familiar que su abuela o su abuelo falleció. Además que pasó bastante tiempo entre que se supo del incendio y que comenzaron a llegar los familiares y que les pudieron confirmar si su familiar estaba vivo o estaba fallecido. Entonces uno durante la mañana junto a Pablo vimos que estaban ahí los familiares al interior de este portón,
con una cara de angustia, la verdad que muy, muy conmovedora. Y finalmente comenzó, y este es un procedimiento que se hace así, es decir, en primera instancia se declara desaparecido porque justamente los cuerpos no han sido identificados. Cuando ya el cuerpo es completamente identificado y la información absolutamente chequeada, uno puede hablar de fallecidos y en ese minuto también es cuando se informa a los familiares. Muchas veces se puede informar a los familiares, hay tantos desaparecidos, pero realmente la información concreta llegó, se demoró un par de horas y eso fue la verdad que Eso es sumamente dramático. angustioso. Claro. Y también veíamos cómo el resto de las personas internas, de los adultos mayores que estaban allí, están siendo retirados por sus familiares para llevarlos a sus casas. Vamos a escuchar lo que dijo el intendente, información, ¿no es cierto?, que llega a esta hora de la mañana porque se sigue desarrollando y actuando Carabineros para poder contener también a los familiares. Mire. Queremos señalar que tenemos hoy día la existencia de 10 personas fallecidas, todas correspondientes al sexo femenino. Todas ellas ocupaban el dormitorio número 2 de mujeres. No tenemos causa aún basal del incendio. Reitero, se recibió en la central de alarmas de bomberos a las 03:30 el llamado y lamentablemente nos hemos encontrado en el proceso de remoción de escombros con estas personas. El resto de las personas, todos los demás dormitorios, gracias a Dios, no tienen ni un solo problema. Este es un hogar que tenía una capacidad para 46 personas, habían 42, de manera que el resultado de esta emergencia tiene ese saldo trágico, ¿no? 10 personas fallecidas. ¿Hubo personas lesionadas, intendente? ¿Personas lesionadas? Solamente tuvimos una persona lesionada que fue trasladada hasta un centro asistencial con una herida de producto de quemadura en una pierna, pero ella fue trasladada hace mucho rato al centro asistencial. ¿Cuántas personas han encontrado efectivamente? Vuelvo a repetir, tenemos 10 personas fallecidas. ¿No hay posibilidad de que esa cifra se llegue a elevar? No tenemos posibilidad de eso, y por eso se lo estoy informando en esta condición ahora. Esto es oficial, son las personas fallecidas, corresponde al cotejo con la información que tenemos también del hogar. ¿Es la totalidad de las personas que se encontraban al interior? ¿No pudo salir ninguna? No. 3 personas pudieron ser evacuadas desde allí. Para graficar un poco, intendente, que nos explique cómo es la casa, la casona, esta... No le puedo explicar eso. Pero, ¿Y no se sabe por qué no habrían logrado ser evacuadas si había... En condiciones de postramiento. Estaban postradas. Intendente, ¿cómo se desarrolla ahora? ¿Está el fiscal ya en el lugar? El señor fiscal está desde hace mucho rato ya con nosotros. ¿esta habitación estaba adosada al resto de la casona o estaba aparte? No conozco el detalle de cómo era el hogar, por tanto no le puedo responder aquello. Intendente, solo hay una persona derivada de un centro asistencial. ¿Solo una persona derivada de un centro asistencial? Solo una persona, sí. Confirmadas las 10 personas fallecidas, ya se descartan las personas desaparecidas. Efectivamente, se descarta. O sea, el dato concreto y oficial es que tenemos 10 personas fallecidas. Intendente, el proceso de identificación, ¿cómo va a ser ahora o se tiene claro debido al registro también? Tenemos el registro y tenemos el dato completo ahora. ¿Todos los familiares de las personas fallecidas ya se encuentran acá? No sé si todos, una pregunta que yo no le puedo contestar. No sé si todos, pero estamos recibiendo a todas las personas, familiares de de las personas que se encontraban acá, los estamos recibiendo porque es lo que corresponde y lo estamos haciendo con mucho cariño. Intendente, solo para confirmar, ¿son todas mujeres porque estaban en módulo de Sí, mujeres? señores, lo que he señalado. ¿Y se tiene el registro específico? También de cada una tenemos de las los personas? nombres de las personas. ¿El tipo de apoyo que se va a entregar a los familiares? Todo tipo de apoyo que sea ¿En necesario. qué condición va a quedar ahora el hogar, intendente? Estamos recién terminando una emergencia, yo creo que su pregunta todavía no le puedo contestar. Muchas gracias.
ver, Raquel, esto es dramático. Tú estuviste estos días fuera del país y estuvimos hablando de varios hogares que están en situación compleja, algunas situaciones irregulares, pero que también, dado la realidad de nuestro país, deben existir porque la gente muchas veces no tiene los medios para poder tener a su mamá o a su papá en la casa. Tienen que seguir trabajando, no hay dinero, y son hogares que funcionan de forma irregular, pero que ofrecen un servicio que finalmente igual es de contención para la familia. En este caso no es así. Sí. Pero ¿por qué te lo pregunto? Porque tú tienes la suerte de tener a tu mamá viva contigo. Tu mamá tiene más de 90 años. 91 va a cumplir 91 ahora, sí. años. 91. Y me imagino que, claro, tú has optado y has tenido la posibilidad de que ella viva muy cerquita tuyo, de poder ir a visitarla diariamente, pero no es la realidad común de nuestro país. No es la realidad. Además, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo en el entorno, de repente los abuelitos, nuestros papás, cuando están bien mentalmente, no hay ningún problema, pero de repente se ponen agresivos. Entonces, la verdad es que uno no tiene el poder adquisitivo como para tener una persona que los cuide las 24 horas del día. Pero en este caso, que un hogar que habla muy bien la gente, está viendo que tiene una capacidad para 46 abuelitos, ¿no es cierto? Solamente en un dormitorio, el dormitorio número 2, habían 13 abuelitos. 13. Por lo tanto, no debe ser una casona muy grande. Porque solamente en un dormitorio tener postrados 13 abuelitos es complicado. Es complicado en el sentido... Es un pabellón. Es un ala. Segura. Es un pabellón, no estoy segura que haya sido solo un dormitorio, pero era el sector, el pabellón de mujeres y de mujeres en situación de postración. Pablo está ahí justamente con un familiar que nos puede contar más detalles, Pablo. Sí, estoy con el alcalde de Chihhuayante en este caso, que estuvo al interior desde muy temprano, llegó muy poquito después que se registró esta emergencia. Alcalde, le queríamos preguntar, en cierta forma usted estuvo adentro, vio cómo era la situación, ¿cómo es el hogar? En este caso, ¿es un lugar de difícil acceso? ¿Es un lugar que estaba bien implementado? Hay mucha gente que no lo conoce y que se pregunta eso. Pues nosotros estamos acá desde las 4 de la mañana. Nuestros equipos municipales estuvieron antes porque tenemos permanentemente equipos que están preparados, que son nuestros equipos de emergencia. Ahora bien, este es un hogar que tiene bastante tiempo, es de muy buena calidad. Hemos recibido además comentarios de los familiares que son tremendamente positivos respecto de la calidez y la calidad del servicio. La estructura, la forma del hogar, las dependencias, yo no las conozco. Sin embargo, sé que también por averiguaciones que hemos ido haciendo en el transcurso de la mañana, que es un hogar que se mantiene en regla. Entonces, obviamente esto es una tragedia inesperada y estamos todos muy consternados respecto a esto. Preguntaban también con respecto a la cantidad de personal que había en la noche. ¿Sabe? No tenemos informaciones, eso es parte de la investigación que se está haciendo. En algún momento, efectivamente, la investigación va a tener que arrojar proporción personal versus pasajeros o pacientes residentes del hogar. ¿En el hogar van a quedar algunas de las personas que estaban viviendo o todas fueron derivadas con familiares? Hemos tenido respecto... Entendemos que tiene un cupo de 46, habían 42, hay 10 fallecidas, 3 que se salvaron, todas mujeres, por lo tanto el pabellón de hombre no ocurrió nada, están todos bien, nuestros varones. Ya hay familiares que se están llevando a algunos de sus padres o abuelos, y tenemos también hoy día ya una cantidad de hogares alternativos por si los familiares quisieran trasladarlos allá transitoriamente. El Club de Leones y otros particulares, digamos, que están disponibles para acoger a los adultos mayores mientras tanto. Con respecto al proceso de entrega de información al resto de los familiares, al familiar de las 10 fallecidas, ¿cómo se está realizando? Se ha ido haciendo persona a persona cada vez que van llegando. Nosotros ya tenemos el listado está confirmado. Habíamos dado por desaparecido en primer lugar, digamos, una cantidad de 6, luego esto aumentó a 10, lo que finalmente se confirma que son todos fallecidos. El listado está y los familiares que vienen llegando se les va entregando personalmente si corresponden o no a fallecidos o de los que logramos rescatar. ¿Sobre las causas, alcalde, del incendio?
también nos complica. No sabemos con certeza, obviamente, esta era una estructura de madera, por lo tanto también de fácil combustión. Yo la verdad es que todavía no tenemos claro si fue eléctrico. Lo que sabemos es que las piezas no habían estufa, entonces también podríamos decir, mira, por ahí no va la razón del... Perfecto, alcalde, muchas gracias. Pablo, Bien, ahí teníamos Pablo, una las duda. declaraciones del alcalde de Chihuayante. Sí, dime. Sí, es que él dice que la construcción era de madera y uno de los familiares había dicho que era de cemento, que era de concreto. Igual habría que ratificar esa información. Puede ser algo porque mixto. hace Puede bien ser. distinto, Sí, claro. El fondo, obviamente que el incendio en una construcción de madera, que al parecer es más o menos antigua, puede ser más fácil finalmente la propagación de las llamas. Un tema para chequear nomás. ¿Sabes qué, Monse? Yo creo que aquí, bueno, Pablo lo va a chequear, pero debe ser como, me imagino que debe ser como muchas construcciones en nuestro país que se han ido, ¿no es cierto?, ampliando. Y generando diferentes módulos, en este caso, con, no sé, pues, se añade unas partes madera, otras partes concreto. Estoy aquí... Pues, ahí lo puedes preguntar tú, Pablo, pero me imagino que es así. Sí, señor, disculpe, usted tenía un familiar acá adentro. ¿Qué información le han entregado? Que falleció. Pobrecito. Con respecto a ella, ¿qué le han dicho? Pobrecito. Es difícil, Martín. Sí, hay que respetar el porque, espacio. mira, es una persona que tiene un familiar fallecido, entonces la situación en que se encuentran están destrozados, básicamente, y la información se les ha ido entregando poco a poco. Ellos ahora van al servicio médico legal. Comandante, usted estaba a cargo de la emergencia, ¿cierto? Sí, ¿nos puede comentar, por favor? Ustedes salieron inmediatamente a las 3:35 de la mañana. No, el primer llamado se recibió a las 3:30, las dos unidades fueron despachadas automáticamente, a las 3:35 llegaron acá. A las 3:36 se dio la alarma ya de incendio, acudiendo más personal y compañía al lugar. ¿Cuáles eran las características del incendio, del siniestro? Bueno, el incendio ya cuando llegaron las dos primeras unidades era un incendio desatado, fuera de control, ya con una propagación rápida a un tercer pabellón. ¿Ya? ¿Y las personas fueron evacuadas? ¿Ustedes evacuaron a cuántas personas? La primera labor que nosotros llegamos a hacer es evacuación, posterior a esto la extinción del incendio. Ya se lograron sacar 3 personas en conjunto con personal del centro acá del hogar. Era un inmueble de un solo piso de material ligero. Sí, era material mixto, un lugar de la habitación era material ligero, la cocina y comedor eran material ya más concreto, grueso, por decirlo así. Con respecto a las causas... Las causas están en materia de investigación, por lo tanto no me puedo referir a ello. Cuando ustedes llegaron fue muy difícil poder combatir el fuego porque estaba muy complejo. Sí, la verdad es que el tipo de construcción que había, que era bastante extensa, obviamente provocó algún problema y de acuerdo también a la cantidad y carga calórica que había también, obviamente produjo inconvenientes al control de ella, un rápido control. ¿Cuál fue la mayor... Desconocemos nosotros, no hemos sido testigos de esa explosión. ¿Cuál fue la mayor dificultad para realizar la evacuación fuera del estado de salud de las personas, las vías de evacuación? No, las vías de evacuación están, creo yo, en regla. Lo que sí dificultó la evacuación es que había personal postrado en las habitaciones. Eso evitó que fuera más rápida la extracción de ellos. ¿Y había personal del mismo hogar? Sí, así es, había personal de ellos. Ellos hicieron la primera labor de rescate. A la llegada de bomberos, ¿con qué se encontraron ustedes? ¿Qué preguntarán lo mismo? Creo que sí tienen estufa de combustión lenta y a gas. Desconozco, no me puedo referir a eso, en materia de investigación. ¿No? ¿Comandante, cuando ustedes llegaron ya estaba consumido el inmueble? No consumido, pero sí estaba en una fase de libre combustión que nosotros llamamos, o sea, un fuego descontrolado. En ese sentido, cuando ustedes llegaron del fuego, usted dice ya estaba descontrolado, fue muy difícil poder combatir las llamas para sacar también, me imagino, a la gente. Exactamente. Exactamente, el fuego se encontraba mayoritariamente en el lugar del dormitorio, donde estaban la abuelita en ese minuto. ¿Cuánto se demoraron, comandante, en poder extinguir el fuego totalmente? Las labores de trabajo nuestra y con ayuda del Cuerpo de Bomberos Concepción demoramos alrededor de 3 horas en extinguir completamente el incendio. ¿Cuánto demoró bomberos en llegar acá? 5 minutos. Sí. Y pese a ello no fue posible realizar la evacuación de las personas. ¿Eso porque fue muy raro? Exacto, el fuego cuando llegaron las 2 primeras unidades ya estaba descontrolado. La casa de madera, el material mixto.
Y eso facilitó la... Sí, efectivamente. ¿La lumbre específicamente, el material que se consumió más rápido? Todo lo que es material ligero, llámese madera, se combustiona rápido. Eso fue lo que produjo la mayor propagación. ¿De qué extensión? O sea, ¿qué superficie tiene más o menos esta área que se quemó? El área debe tener unos 30 metros de largo por unos 10 de ancho. Pabellón. ¿Dormitorios ahí o había otras dependencias? No, era el pabellón se constituía por una cocina, un comedor y los dormitorios, baños. ¿Hubo colapso de la estructura? Sí. Hubo colapso del material ligero, quedó completamente en el suelo. ¿El acceso para los carros comandantes también era el adecuado? La verdad es que no era muy adecuado, los carros quedaron bastante distantes del lugar del incendio. ¿Eso pudo haber dificultado la labor de...? Lógicamente que sí afecta en su minuto en el tiempo de ataque al primer... El suministro de agua en este caso también era... Exacto, es correcto, no hubo problema con los grifos. Sí, por la cantidad calórica tuvimos algunos inconvenientes, pero rápidamente se pudo subsanar. ¿En el interior del recinto había, por ejemplo, alguna red de agua, de emergencia? Desconozco, yo ahí no revisé las instalaciones completamente. Felipe Sánchez Sánchez. Gracias, comandante. Bien, ahí teníamos las declaraciones del comandante de bomberos que se refería a los primeros datos, una habitación de material mixto. Ellos llegaron 5 minutos después que se declara esta emergencia, nos corrigió la hora, 3:30 nos dice que se dio la alarma, 5 minutos después estaba bomberos acá, tuvo algunas dificultades para poder ingresar, pero por lo menos los accesos a la habitación, a esta parte del recinto donde se encontraban estas 13 mujeres, 10 de las cuales fallecieron, era el adecuado. Martín, dime. No, quiero también dar la bienvenida a Francisco Vidal, que bueno, también se suma a esta conversación. Hoy día vamos a hablar de varios temas, pero lamentablemente despertamos con esta tragedia. Así veo. Y esto es una realidad, lo habíamos hablado, Francisco, en la semana, porque nos ha tocado justo mostrar diferentes realidades, diferentes hogares. Y esto es un hogar que funcionaba. Y que funcionaba bien, que la gente estaba contenta, que los familiares también estaban felices porque sentían que sus abuelos, sus padres estaban en buenas condiciones. Sin embargo, ocurre esto. No sé, me imagino que en diferentes instancias que tú has estado trabajando para el país, ¿has visto una realidad de los hogares en Chile? Así es, pero el problema es que la tercera edad, por llamarlo de alguna manera, al cual estoy a punto de incorporarme en un mes más, 65. Cumplo 65, tiene varias postergaciones. Una que no tiene que ver con la política ni la economía, tiene que ver con la vida, que es el abandono. Pero el abandono en familias de situación de vulnerabilidad es aún más dramático. Tal cual. Porque pobre, viejo, enfermo y abandonado es un cóctel. Una tormenta perfecta. Ahora, la política no puede manejar la vida, pero sí... Me estaba pensando en datos, por ejemplo. Hay en Chile 500.000 de personas mayores de 65 años que viven con una pensión, escúchenme bien, de 104.000 pesos. ¿500.000? 500.000. Y quiero decirles que viven con 104 porque el 2008 se hizo una reforma y creó el pilar solidario. La característica de ese 1 millón de ancianos son 90% mujeres, nunca habían cotizado, pero habían trabajado toda la vida en la casa, los niños, los nietos, pero 104. Ahora, es mejor 104 que 0, pero 104 una vez que ya los viste, y saquen la cuenta de que hay 800.000 más cuya jubilación es entre 104 y 303. O sea, estamos hablando en entre total... 104 y 303. Y esa gente tiene, a raíz de la reforma, un aporte previsional solidario que es del orden de 10 lucas, 15 lucas por persona. Tienes un 2,5 millones de mayores de 75 años en Chile. O sea, cuando todos hablamos en la vida, en la política, en la conversa, de que el tema de las pensiones es un temazo, se le agrega estos dramas, pues. Y además esto va a aumentar, porque en el fondo la esperanza de vida
Están los 80 promedio. Claro. Y no puede ser que la solución, perdón, buenos días, Buenos días, sea ir fomentando la idea de que después de los 60, 65 años sigan trabajando para hacerse un suple, digamos. Yo encuentro eso bien indigno como sociedad, digamos. En los hechos eso es así. Mira, me he leído muchas cosas de esto, pero creo que los hombres, en los hechos promedio, trabajan hasta los 69. Promedio. Claro. Y las mujeres, que jubilan teóricamente a los 60, trabajan hasta los 63. El promedio. Claro. Entonces, lo que tú tienes es el abandono, la soledad, y yo te insisto, la falta de recursos. Ahora, si tú a todo esto le agregas la falta de recursos, Sí, yo creo no, que y agrégale una enfermedad porque es que es natural. El tema yo creo que eso es lo más duro de todo, el tema de la pobreza. La soledad y la enfermedad. Claro, el no tener plata o estar contando la chaucha para poder comer mientras uno es anciano, mientras uno está en esta etapa de la vida, es de las cosas más crueles que tenemos como sociedad y que no hemos logrado solucionar en nuestro país. Entonces, y la yo creo ingratitud de parte de la familia también, porque en el fondo yo creo que todos nosotros tenemos que también entender y hacernos cargo de nuestros padres, de nuestros abuelos, y tiene que ver como con una cultura. Eso existe. Pero hay otras realidades, cruzando las clases sociales, en que el abandono... No, pero tiene razón. Pues. El abandono está... Cuando se te junta todo, la soledad, el abandono, la familia te deja, no hay plata, no hay remedio, la enfermedad. Aparte de una cultura que invisibiliza a los viejos, convengamos. Como que en el fondo los viejitos guardaditos se infantilizan, además, los abuelitos que se junten entre ellos, que no compartan, que no tengan mucho que aportar. Ayer hablábamos un poco de eso y eso es real también. Sin ir más lejos, recordemos la semana pasada o hace 10 días ese matrimonio de abuelito. Exactamente, que decidieron partir juntos. Bueno, la tasa de suicidio donde más se da en nuestro país. Exactamente. Sobre los 65 años. El adulto mayor. En consecuencia, lo que tenemos que hacer como sociedad, aparte de contar esto, y de una FP estatal también, y reportear lo que corresponde, es como tú tienes de tema de futuro, ojalá que entre la reforma previsional este mes, que es cómo mejoras tú las pensiones. Claro. Pensando en los que van a jubilar en 10, 20, 30, 40 años más. Claro. Y paralelamente no puedes abandonar a los que hay hoy día. Fíjate que el gobierno tiene una buena idea, y yo la comparto, que es aumentar en 4 años el pilar solidario en un 40%. Algo me dirá, bueno, con 140 lucas, no, que es mejor 140 que 104. Obvio. ¿Vamos? Entonces, yo creo que la vida en esa época también va a ser más. Hay que avanzar más rápido, nomás. Pero Oiga, el tema está ahí. Quiero volver con Pablo Becerra. Estamos, decirle en vivo y en directo, una situación trágica. Y mientras Pablo está ahí también, explicar, usted está sumando la sintonía, que siguen llegando los familiares. Esto es lo más dramático, además, porque al principio, y esto por protocolo, se habla de desaparecidos, Pato. Esto hay que explicarle a nuestro público. Hay un incendio de esta característica e independiente que los familiares, quizás los primeros en enterarse fueron bomberos, primero se habla de desaparecidos y luego, ¿no es cierto?, se les puede informar a los familiares que van llegando uno a uno de que en este caso sus padres o abuelos están fallecidos. Por mientras no haya el cotejo de los cuerpos encontrados, porque no olvidemos el relato del intendente, ellos se fueron encontrando con los cuerpos en la medida que fueron levantando los escombros. Sí. Ya lo que ya es dantesca la imagen. Ya a la larga tú vas levantando, vas encontrando los cuerpos, cotejando con los registros que tienes y recién puedes entregar la información. No obstante, yo escuchaba en la mañana en radio que los bomberos se habían estado encargando de la entrega de la información. Eran ellos quienes estaban conteniendo a los familiares, en una labor que siempre hay bomberos, que es espectacular en nuestro país. Ellos conteniendo a los familiares, entregando la información y tratando de que esto sea lo más humano dentro de lo inhumano, que es ver llegar la muerte, que fue el caso de las ancianitas postradas. Ellas estaban postradas esperando morir. Monse, no sé si en la mañana, a mí me extraña que ningún representante del hogar haya dado alguna información. No apareció ningún representante del hogar. Tampoco está claro cuántos funcionarios habían para el resguardo nocturno de estas 41 personas que estaban internas en el lugar. Pero el mismo carabinero decía, hay un montón de... Si los incendios no siempre son también hechos fortuitos, acá hay un tema... Hubo, no sé, yo estoy pensando, nadie me lo ha dicho, ayer hubo una tormenta eléctrica grande, puede haber aquí un tema de cortocircuito, todavía no se sabe la causa de verdad, pero todo lo que dicen los familiares es que ellos confiaban mucho en el hogar, que estaban en buen estado, que las visitas eran regulares. Entonces, la verdad es que, y lo que se ha priorizado es que sea la autoridad la que informe.
la autoridad, y yo creo que el fiscal llegó muy tempranito, fue uno de los primeros que llegó, fue el Senama, fue el fiscal, y él está, yo creo que recogiendo la información también con todo el personal del hogar, que es algo muy importante, que en el fondo que ellos todos tienen que estar en este minuto haciendo las declaraciones y contando un poco lo que ellos vieron y lo que ellos vivieron, que es fundamental para la investigación. Sí, no hay que perder de perspectiva, además, que yo escuchaba en la mañana al único testigo que al menos se ha podido escuchar, que es el vigilante, el guardia del lugar, que decía que justo al momento del supuesto inicio del incendio escuchó una explosión primero. Él escucha una explosión y después la propagación del fuego muy rápida a través del techo por los plumavit de aislación del techo. Oye, Pablo, ¿me escuchas? Intendente, sí, chicos, yo estoy con el intendente acá de la región del Biobío. Le queríamos quitar un segundo, intendente. Sabemos que ha tenido una mañana muy ajetreada, pero en la mañana nos preguntábamos, obviamente, por el número de personas. Fue un proceso muy difícil porque había que entregar una información lo más concreta posible. ¿En qué situación se encuentran ahora, ya que se ha ratificado el fallecimiento de 10 personas, mujeres en este caso? Lo que yo he señalado es que estamos en presencia de un siniestro que estuvo confinado en un punto que significaba el dormitorio número 2 de este hogar, dormitorio número 2 que albergaba básicamente mujeres. Este dormitorio fue completamente consumido por las llamas. En este dormitorio habían, la verdad, 13 personas, 3 de las cuales salieron, 10 que no pudieron salir. La condición de ellas básicamente fue por problemas de desplazamiento, no eran autovalentes en esa materia, la gran mayoría, y por eso tenemos esta desgracia de perder a 10 mujeres compatriotas nuestros. Con respecto, o sea, la causa todavía no se sabe, específicamente la causa basal del incendio no está establecida, la tiene que establecer el señor fiscal. Está en este momento en la BOCAR, ha sido solicitado por el señor fiscal en la BOCAR, y hoy día, en este momento, fue entregado por bomberos ya, dada por finalizada la emergencia. El comandante de la emergencia, en este caso el comandante de bomberos de Chiguayante, le entrega el sitio del suceso al señor fiscal. Lo que sí nos señalaba el comandante, y usted que es bombero, además tiene experiencia en esto, que el material del cual estaba construido la habitación era un material mixto y que eso habría favorecido la... Por cierto, estamos hablando de material mixto, entre material sólido y madera, y naturalmente usted y yo sabemos que el combustible madera es un material de fácil combustión, y por tanto, frente a un confinamiento, a una ¿no es cierto? Es un encargado de emergencia en este recinto. No puedo contestar eso. Lo que sí les puedo decir es que todos los certificados, todos los permisos estaban de acuerdo a las disposiciones legales. ¿Pablo? La información que sí les puedo entregar es que se me informó a mí que 10 minutos antes hubo una ronda de una de las personas que estaba allí, dejando las puertas abiertas, verificando que no estuvieran estufas encendidas, y por esa razón entonces el tema de la causa basal, yo por lo menos no me atrevo a establecer hipótesis tampoco, ¿no? ¿La alarma? La alarma, no sé quién la dio, lo que sí le puedo decir es que fue recibida por la central de bomberos de Chiguayante a las 03:30, 5 minutos, 4 minutos y algo llegan aquí el primer carro, ¿no? Intendente, buenos días. No tengo el dato exacto en este momento de cuántas personas habían funcionarios, ¿no? Ese dato no lo tengo. Solo sé que estaba la encargada y no sé cuántas personas más. Yo hablé con ella, así como también he hablado con los dueños. Decir que incluso me parece que la persona propietaria de este lugar también es usuaria. Pablo. Lo dejamos un poco al intendente, sí, dígame. Pablo, ¿le puedes preguntar al intendente, ya que recién cuando entrevistaste al capitán de la compañía de bomberos, dijo que ellos habían tenido un poco de problema en la ubicación de los carros para extinguir el incendio? Sí, lo que pasa es que, a ver, mira, para hacer una aclaración, mira, este es el ingreso
¿Ya? Muéstranos, por favor, al el lugar. recinto. ¿Se pone la pantalla completa, por favor, para ver el lugar? Bien, Con suerte logra... Sí. Ya, mira, este es el ingreso al recinto. Es un ingreso vehicular adecuado. Y Bomberos nos decía que no tuvieron problemas de, por ejemplo, la red de agua, que muchas veces se cuestiona ese tema, ni tampoco al interior del recinto. Pero acá al ingreso tuvieron, nos decían, algunos problemas para poder distribuir los carros porque se les hizo pequeño. Y realmente, por ejemplo, uno ve que ya están los vehículos de los familiares estacionados acá. Y es bastante difícil la circulación de los vehículos, entonces eso debe haber dificultado un poco este tema. Oye, quiero ver una cosa acá, si Edison me acompaña. Oye, Pablo, mientras te vas... Caballero, señor, buenos días. ¿Le quitó un segundito, por favor? Muy brevemente, le quería preguntar, estamos en vivo para Bienvenido. Usted estaba acá en el momento que fue esta situación y solo le quería preguntar... ¿Cómo usted ayudó a los abuelitos? Porque estaba al interior. Usted, si nos puede comentar, por favor, cómo fue eso. Muy brevemente. Usted estaba acá en el lugar cuando fue que ayudó a las personas, de hecho. Ya, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Usted sintió un ruido? Un golpe. Un golpe. ¿Y que ¿Ya? ¿Se puede acercar un poquito? No lo escucho muy bien. De vuelta. ¿Qué fue lo que escuchó usted? Golpe. ¿Ya? Va, dijo. Venía aquí llegando. De arriba, una ronda arriba. ¿Ya? Y de vuelta, siento un ruido. Miré para allá, estaba corrida. Corrí para allá. No pudo ir. No puedo hacer ¿Cuánta nada. gente alcanzó a sacar? Fíjate, hay 10 muertos. No, pero usted alcanzó a sacar... Sí, todo debajo, en pabellón. ¿Ya? En silla de rueda y todo, pudimos un poquito, como pudimos. No se podía pasar. No para allá, no, por la llama. Ya, y ahí está la habitación, una cocina. ¿Cómo es ese sector ahí? No, si son estufa. ¿Había una estufa? Hay dos estufas, pero a leña. ¿En qué parte? El pabellón, dijimos. ¿Dentro del pabellón? Sí. ¿Ya? ¿Del tipo alguna de esas vodka, estufas Pablo? podría ser? No, tampoco a leña las dos. ¿Qué tipo de estufas son las que había? Esa, pero lenta. De combustión Sí, lenta. sí, pero sí. Ya, oiga amigo, y usted dice que usted estaba de guardia acá. ¿Cuánta gente más había con usted de turno? En Buenos Aires son tres turnos, 6. En Los Cheles y yo 7. Usted estaba como guardia, era el guardia. Sí, donde a veces me ronda. ¿Ya? ¿Y usted ¿Pablo? se dio cuenta quién dio la alarma del incendio? La compañera. ¿Pablo? ¿Quién la dio? Ella, la compañera, mi socia. Te voy a pedir... Pablo, te voy a pedir si podemos hablar en un minuto con los dueños del hogar o con las personas a cargo, porque no han podido hasta el momento dar declaraciones. Ya volvemos contigo. A ver, mucha gente lo está escribiendo y entender que... Sepo, ¿cuántas personas en Chile tendrán a su papá o a su abuelo en algún hogar? Miles. Miles, porque ese es el drama. Cientos de miles. Yo estaba pensando también el drama también, por un lado, lo que hablamos de tercera edad, y el drama también de la familia, de no poder hacerse cargo, aunque quiera. Es que eso es súper Aunque quiera, porque tiene que salir a trabajar, pero tengo que dejarlo, porque tampoco tiene los medios. O sea, hay mucha gente que obligada va a dejar a su papá o a su abuelo a un lugar porque no tiene las condiciones para tenerlo en la casa. Es que ese es un signo de los tiempos también, que de alguna manera la vida que tenemos hoy día no nos permite muchas veces hacernos cargo del cuidado de nuestros adultos mayores. ¿Pablo? Sí, chicos, lo que pasa es que tenemos acá al fiscal a cargo de la investigación. Ya. Yo creo que nos puede aclarar muchas dudas respecto a lo que ocurrió. Fiscal, buenos días, estamos en vivo. ¿Cuál es la información que se tiene hasta esta hora acerca de las causas de este siniestro, de cómo se desarrolla y que finalmente provoca la muerte de 10 mujeres al interior de este hogar? Es un incendio que se declara a las 3:30 de la madrugada aproximadamente, en un hogar de ancianos. Son 10 personas fallecidas, 10 mujeres, están en una situación de discapacidad alguna de ellas. Todavía la causal basal del incendio no está determinada, está trabajando la policía especializada, en este caso la UCAR. Se va a pedir también información al departamento especializado de bomberos. Por lo tanto, preliminarmente no tenemos alguna causa que haya originado el incendio. ¿Por qué no lograron ser evacuadas las personas?
Parte de algunos fueron evacuados. Del módulo donde se produce el incendio hay 10 personas fallecidas y 3 personas que sobrevivieron. Por lo tanto, algunas de ellas sí lograron ser evacuadas. De varones no hubo personas lesionadas y pudieron ser evacuados y los dejaron en otra dependencia. ¿Puedo determinar el lugar exacto donde comienza? Sí, yo fui a ver el lugar exacto del sitio del suceso, se ve el lugar donde se inicia y bueno, está todo carbonizado en el lugar. ¿Es cercano a la habitación? En el mismo lugar. En la misma habitación. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está el dormitorio? No, es un módulo de dormitorio, de hecho son 2 dependencias que están carbonizadas, una de ellas donde se pueden apreciar camas, donde hay 3 personas que va a ser un poco más fácil de identificarlas porque estaban en sus camas, efectivamente, las personas, y la otra es una dependencia más grande donde están esparcidos los otros cuerpos. ¿Qué relatan los sobrevivientes? ¿Ha logrado hablar con alguno de ellos? No, son personas ancianas, su salud mental tampoco es de las mejores como para poder referirse al tema. Hay algunas versiones y declaraciones de los encargados del lugar, algunos hablan de haber escuchado algún sonido fuerte, que pudiese ser un cortocircuito. Yo en el sitio del suceso también veo una estufa que hay ahí, pero todo es materia de investigación. ¿Tiene que ver con el tema de calefacción fiscal? Que no lo podemos descartar porque todavía no se sabe el origen o la causal basal del incendio. ¿Estufa eléctrica? ¿Estufa común? Hay una estufa, yo por lo menos lo que vi en el sitio del suceso, hay una estufa Bosca que había en el lugar, se ve que está carbonizada también, pero se aprecia que es una estufa en el fondo, que está en el lugar. No se sabe dónde parte el fuego, porque si bien está todo carbonizado, ese sector y esa dependencia coincide que haya una estufa ahí, pero hay un testimonio que dice que escuchó un ruido como de cortocircuito. ¿Qué es lo que viene ahora con el tema de la identificación de los Esa es una labor bastante dificultosa por el estado en que quedaron los cuerpos, no son reconocibles, tampoco hay prendas de vestir reconocibles, por lo tanto, coordinado con el Servicio Médico Legal desde temprana hora, se va a determinar las pericias de ADN, para lo cual tienen que acercarse familiares y hacemos el llamamiento a aquellos familiares para poder hacerle examen comparativo de ADN. Para eso van a ser derivados a la unidad de víctimas testigos de la Fiscalía, que los van a acompañar en todo el proceso de toma de muestras y además orientación jurídica al respecto. Bien, tenemos también, parece, a una persona que responde por el hogar. ¿Por qué la viniste a ver y estaban haciendo esta faena de cambiar la estufa? Yo la vine a ver un día, hace 2... Un familiar de una de las... El bien antepasado la vine a ver y estaban cambiando la estufa en ese momento. Había una persona que se encargaba de la mantención, me imagino, y esa persona estaba arreglando todo lo que tiene que ver el tema para instalarle una nueva estufa. Entonces, me imagino, estamos suponiendo que el fuego pudo haber partido por ahí. Eso... ¿La cambiaron? La cambiaron, sí, la cambiaron. Antes era una estufa abierta donde metían leña y no tenía tapa, nada. Entonces cambiaron esa estufa y pusieron una nueva. Unos 5 meses más o menos. ¿Tenían algún reparo o alguna situación? La verdad que el tema de tratarla, la trataban bien. O sea, se notaba que había una preocupación de los abuelitos. Sin embargo, yo nunca vi o identifiqué que hubiera algún protocolo de emergencia o algo o algún lugar, ¿no es cierto?, o algún protocolo que estuviera, ¿no es cierto?, atento en caso de que hubiera alguna emergencia respecto a eso. Al menos yo no identifiqué nada de eso. Sí. Por ejemplo, de emergencia para salir en los pasillos, las puertas, porque entendemos que había personas con silla de ruedas y podían salir fácilmente, por ejemplo. Mira, yo recuerdo que había personas que caminaban, gran parte de las abuelitas caminaban, entonces me imagino que muchas de ellas a lo mejor la automedicaban para que pudieran dormir y descansar mejor. Entonces me imagino que no tuvieron tiempo para arrancar o moverse. Mi misma abuelita como se paraba en la noche tenía una barra que la sostenía en la cama, entonces me imagino que no alcanzó a hacer nada. ¿Para dormir? Ella tenía receta de remedios para relajarse, entonces no... Pero yo, no sé, ahí no... ¿Cuál es el nombre? Eric Torres. ¿Cuál es el nombre de tu familiar? Mercedes Pinoza y Ribarra. ¿Qué edad tenía? Tenía 91 años. 91 años. 5 meses. Hasta ella podía caminar esporádicamente
y podía, ¿no es cierto?, hablar y estaba totalmente consciente. Gracias. Amigo, ella es la de los fallecidos. Sí. Te quería consultar con respecto a esta estufa. ¿A ustedes les comunicaron en algún minuto el cambio de esta No, yo fue solamente porque la vinimos a visitar a mi abuela, yo me percaté que estaban cambiando esa estufa. Ahora, la estufa antigua era una estufa grande, de estas que tienen una abertura, o sea, no tienen puerta. Entonces, ponían la leña encima nomás para que se calentara. Muchas gracias. Ahí teníamos a uno de los familiares de una de las 10 mujeres que falleció durante esta mañana. Nosotros nos vamos a quedar acá, obviamente, trabajando mientras está el personal de servicio médico legal, ya que está retirando los cuerpos de las víctimas de esta tragedia acá en Chihuayante. Quiero aprovechar esta instancia también, uno, para mandar un gran abrazo de mucha solidaridad a los familiares que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, y también para extender una conversación que quizás mucha gente la ha tenido, pero otra gente no quiere tenerla en su casa. Y aquí abrir el panel. Y quiero aprovechar que Francisco llegó temprano hoy día, porque después tenía que hacer sus clases. Francisco, ¿tú tienes tus padres vivos? No, mi padre murió a los 93 años en el 2008, hace 10 años. Y mi padre murió más joven, de 69 años, en 1971. ¿Tú has conversado con tu familia, con tus hijos, con respecto a qué pasa si el día de mañana tú, no sé, estás con problemas de salud y tienes 80, 90 años? No, la decisión nuestra, porque todavía estoy casado, 41 años, lo que es casi un milagro. Es verdad. En el mundo de hoy, digamos. Es tratar de no joder a los cabros. Ya, eso es una Tengo 3 hijos. La Carola de 40, la Andrea de 36 y el Pancho de 25. Y en consecuencia, parte del esfuerzo de la vida es generar condiciones mínimas de dignidad para morirse acompañado con la pareja. Sí. Más allá del cariño de los nietos, tengo 7, de los hijos y de los amigos. Ahora, esto me lo puedo dar yo y la Mané porque somos unos privilegiados. Completamente. Pero teniendo incluso los medios, por ejemplo, tú has conversado, porque yo conozco gente que tiene mucho más recursos que tú, por ejemplo, pero han tomado la decisión de que su padre, su madre, independiente de tener los recursos, estén en un hogar. ¿Eso lo has conversado tú con tu hijo? La conversa es acompáñenos hasta el final. Oye, ya me estoy muriendo, con verlo en promedio. Me quedan como 25 años de acuerdo al promedio. ¿Ya? Pero el esfuerzo es hacerlo sin meterle la mochila adicional de cuidar. ¿Estamos? Ahora eso es lo ideal. Pero eso es que lo que dices tú, Pancho, es lo ideal. Si el problema es aquí muchas veces cuando viene una enfermedad que es muy difícil de manejar para la familia. Obvio. El Alzheimer, por ejemplo, cuando empieza a avanzar, es súper difícil manejarlo para una persona que no sabe. Y yo creo que hay una cuestión muy, muy complicada, que también las familias se sienten muy culpables de dejar a su padre o a su madre en un hogar. Pero lo que yo te decía, como que la vida de hoy no permite lo que antiguamente era dedicarse al cuidado de los viejos. Y acogerlos en tu casa. Porque, y por eso digo que se siente culpable. No, las mujeres trabajamos y antes, por ejemplo, el cuidado, bueno, en Chile sigue siendo así, el cuidado del adulto mayor en Chile está a cargo de las mujeres. Así es. Si hay un grupo de 5 hermanos, ¿quién se hace cargo de la mamá? Es la mujer. La hija mujer. Y eso es parte también de las inequidades súper fuertes de género, pero que en la integración de la mujer al trabajo se han visto perjudicados muchas veces los adultos mayores porque no tienen quien los cuide en la casa. Entonces ahí estamos cayendo en una situación muy difícil y que por eso como que se institucionaliza la vejez o los últimos años de la vida a través de estas instituciones que cada vez son más. Bueno, pero el reto de la sociedad, a través de la política, es cómo le garantiza el derecho, porque al final este es un problema de derecho. Si no hay derecho, pasa piola. Un derecho garantizado por el Estado, de que no haya abandono ni pobreza en la última parte de la vida de cada ser humano. Es lo que uno mínimo le pide a la vida. Obvio, pues. Pero ¿qué se puede aspirar que no sea una cosa asistencialista, de ayuda, de bono, invierno, no sé? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo potenciar, por ejemplo, algo que se debate poco? Siento yo que es como la edad que yo tengo 46 años. Ir pensando en envejecer bien, alimentación, integración. La clave son los medicamentos
y los ingresos. Saca la cuenta que una persona de 70, 75 normal, sin ninguna cosa catastrófica, debe darse el 30, 40, 45% de lo que recibe por cualquiera sea la vida. El remedio y más todavía. Ahora, tenemos el escándalo que en Chile los remedios son los más caros de América Latina. No, sí, eso... Y se echan la culpa a los laboratorios y a los farmacéuticos. Oye, ese estudio que salió la semana pasada. Bueno, pero entonces es un escándalo. Pues. Acá cuestan el doble que en Brasil, por ejemplo. Obvio. Sí. De Mira, marca. yo una vez viajé con la Mané a España para pasear. La Mané tiene el vértigo de Menía, se llama. Y me dijo, voy a pasar a comprar. Pero qué lata, vamos a comprar en la farmacia. Mucho más conveniente. 10%. Mira. Si en Chile cuesta 100, le costaba 10, lo mismo. Lo mismo. La misma marca. Ni siquiera genérico, la misma marca. No, la misma marca. Entonces, cuando tú tienes un escándalo de ese tipo, todo el mundo lo diagnostica, todo el mundo dice que es problema, pero la ley de fármacos 1 y 2 lleva años en el Parlamento. Entre otras leyes. Entre otras. Entonces, más urgencia, y si tú me dices que medicamento... Pero eso corresponde al lobby que hacen la No, la el lobby, farmacia. negocio, los laboratorios, olvídate. No, te lo juro que, Mariana, nadie entiende porque hay una cantidad... Yo también he tratado de entender. ¿De dónde viene en Chile el altísimo precio de los medicamentos? La cadena dice que los laboratorios a los chilenos les cobran más. Entonces, Cosa los bien difícil de laboratorios, los distribuidores, las cadenas de Todos echan la farmacia, culpa. Sí. todos echan la culpa y de verdad identificar, imagínate cuando se pilló la colusión de la farmacia, uno dice, bueno, al fin se nos arregló el problema porque era una colusión para tener los precios arriba. Y resulta que la colusión, un año bajaron los precios y al año siguiente más caros incluso. Y desde ahí en adelante nunca más han bajado los remedios en Chile. Yo escuchaba el otro día a Eduardo Enkel, un economista experto, diciendo la maraña que era todo el sistema chileno que implicaba estos altos precios insólitos que no hay en ningún otro país. Y por último, en la tercera edad, ¿no podrían existir un algún bono, pero tipo no es de suficiente. consideración de bono o No es suficiente. No tengo lo que pasa idea, es que que se tú ayudas, legisla al hay respecto bono, como- hay un bono de invierno, pero todo en el marco de la escasez. Pero el bono de todo invierno son 15 asistencialista, lucas, 20 insisto. lucas. Les decía que el pilar solidario básico son 104.000 pesos. Claro, son como se decía antiguamente, son puras divironas. Pura aspirina nomás. Pura aspirina para que se te pase Ahora, todo con lo un que te agravante, porque es mi obsesión. ¿Cuál? También depende de la plata de la familia. Obvio. Sí. Porque, y tienen todo el derecho a hacerlo, pero hago el punto no para criticar a esa familia. ¿Han visto las seniors ustedes? Sí, pues Ponle medio. Son impagables. Entonces, además del Pongámosle abandono precio. relativo, está... Dime cuánto tenías en la billetera y tu abuelo o tu bisabuela va a Bueno, vivir. hace va a días morir estuvimos de tal viendo en Viña manera. del Mar un caso de una señora que operaba de manera ilegal con un hogar de ancianos. Son 118 los que funcionan de manera regular, bien, en la quinta región, pero son 100 los que funcionan de manera irregular. O sea, hay 100 en la quinta región que funcionan de forma regular y 100 en forma irregular. O sea, están empatados y las necesidades... O sea, son, hay una demanda no son cubierta, o sea, gigantescas. eso más o menos lo Tengo que volver a Habría que agregar al concepto de primero los niños, yo diría agregarlo, y también los viejos. ¿Y los viejos dónde? Volvamos a ¿Los viejos Concepción, un minuto que tengo que ir con Pablo. Atención. Estoy transpirando yo. Vamos a sacarnos la chaqueta. Pablo, ¿me escuchas? Volvemos, son casi ya las 9 de la mañana. Sí, yo estoy Te escuchamos, escuchando. Pablo. Sí, lo que pasa es que están acá saliendo algunos familiares ya, de hecho, que se dirigen básicamente al Servicio Médico Legal de Concepción para poder completar el trámite, porque ya han sido retirados algunos de los cuerpos, entendemos, desde este recinto del hogar de ancianos, de esta casa de reposo que está ubicada en el ingreso a la comuna de Chihuayante. Ha llegado mucha gente durante esta mañana, sobre todo buscando información acerca de lo ocurrido, de las condiciones en que se encontraba este hogar. Han surgido nuevos antecedentes, sobre todo que tienen relación con la existencia de estufas al interior de este recinto, de las habitaciones, información que en principio no se tenía. Se había dicho que no había un sistema de calefacción al interior de las habitaciones, pero luego esa información cambió. Ahora, ¿en qué condiciones se encontraban esas estufas? ¿En qué condiciones se encontraba el sistema eléctrico? Es algo que se está investigando por parte del personal
de la PDI y también de Carabineros, que está trabajando actualmente en el lugar, personal del ABOCAR que se ha desplegado para poder realizar los peritajes. Hace poco rato atrás salieron algunos familiares que nos señalaban que ellos lo que querían básicamente ahora era que se investigara a fondo para poder tener respuestas que los ayuden a entender esta tragedia que se ha registrado durante la madrugada acá en la comuna de Chiguayante, quizás uno de los hechos de las peores tragedias que se ha registrado acá en la provincia de Concepción en los últimos años, tomando en cuenta que se trata de 10 mujeres que fallecieron en estas trágicas circunstancias al interior de este hogar. No se sabe si estos fallecimientos se pudiesen haber evitado con medidas de seguridad, si se pudiese haber prevenido esta situación, pero lo cierto es que se está investigando. Mira, acá vienen más personas, de hecho, que están tratando de obtener algún grado de información acerca de lo que ha ocurrido acá durante esta madrugada. Están las autoridades al interior, Carabineros, se le está realizando, no sé si un catastro ya a esta altura, pero sí entregando algún tipo de información. Amigo, ¿usted trabaja acá en la gente que trabaja, que está de cierta forma circulando? Eso es lo que estamos esperando, que nos entreguen información de parte del mismo hogar, ya de la misma casa de reposo, que es una casa de reposo particular, que tiene en este caso muy buenas referencias y que la gente hablaba, incluso recién un testigo nos decían que ellos pagaban más de 600.000 pesos mensuales para poder tener a su familiar acá, y por eso están pidiendo que se investigue a fondo esta situación. Han llegado a realizar peritajes distintos organismos para poder aclarar las causas de este siniestro. Eran 13 personas que estaban al interior de una habitación que contaba con un sistema de calefacción que tuvieron que ser evacuadas, en este caso por parte de personal de bomberos y de la 7ª Comisaría de Carabineros, que llegaron rápidamente a este lugar, pero lamentablemente 10 de estas mujeres no lograron salir y se desató durante la madrugada esta tragedia acá en la región del Biobío, específicamente en el acceso a la comuna de Chiguayante. Gracias, Pablo. Vamos a seguir contigo, pero se suma también a la conversación Sergio Albornoz, que es prevencionista de riesgo, bombero, que entiende perfecto, digamos, estos temas. Me imagino que súper impactado también con lo que sucede hoy día en la mañana, Sergio. Sí, hola, buen día. Muy impactado. Esta es lamentablemente una historia que se veía venir y que se ha repetido muchas veces, y la autoridad hasta el momento no ha reaccionado de la forma esperada. Si tenemos un poco de memoria, han habido en los últimos 7 años diferentes incendios en diferentes partes del país, en asilos de ancianos, y en todos ellos, si usted revisa la estadística, han resultado personas fallecidas. Vale decir, en Chile la figura es asilo de ancianos, incendio, igual muertes. Y eso es inaceptable, porque muchas cosas se queman, todas las cosas se pueden quemar. Los colegios, la oficina, los edificios, pero en Chile se queman los asilos y las personas que mueren, que están dentro mueren. ¿Cuál es la razón? La razón es que las personas que están dentro se consideran técnicamente personas no valentes, personas que por sí mismas no pueden evacuar por sí solas. Claro. Y existe una ley en Chile, no hay que ir a una ley de Estados Unidos, una ley de China o de Egipto. En Chile la ley es súper clara, dice, las personas no valentes necesitan un sistema de protección activa. ¿Eso no existe? Eso se llama Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, título 4, capítulo 3. Vale decir, por favor. Sí, una pregunta, que está por favor. Bueno lo que tú estás diciendo. Hay varias cosas. Es que está poniendo... Hay un protocolo distinto en el caso. O sea, digo, suena como evidente, pero te lo pregunto a ti. ¿Hay un protocolo distinto para evacuación en caso de una emergencia cuando se trata de personas no valentes? Sí, absolutamente. La ley dice que las personas que no pueden salir por sí mismas, fíjense que incluso incluye las cárceles, por las personas que no pueden salir por sí mismas, los asilos, personas postradas. Dice que debe tener lo que se llama protección activa. ¿Qué es la protección activa? Es un sistema que detecta de forma automática un incendio e incluso descarga un agente extintor, polvo químico seco, agua, lo que sea. Eso en Chile no se cumple, lógicamente, por un tema económico, y la gente se está muriendo por eso. ¿Quiénes son los responsables de fiscalizar esto? Todas las municipalidades del país tienen lo que se llama una dirección de obras municipales. La dirección de obras tiene un director de obras. Él autoriza las modificaciones y construcción de todo lo que se construye dentro de la comuna. Y ellos tienen que decir, ¿esta construcción cumple o no cumple con la legislación? ¿Se veía venir esta situación? Eso está súper claro. Actualmente en Chile deben haber, no sé, vamos a ver estadística, 500, 600 asilos de ancianos. ¿Cuántos de ellos tienen esta misma condición?
¿Por qué no ocurre más frecuentemente? Porque los incendios es un accidente poco frecuente. El accidente es un accidente, el incendio es un accidente de baja frecuencia. Ocurre poco en Chile. Pero cuando ocurren las consecuencias son muy altas. Y en el caso de los asilos ancianos están entregados a su suerte. O sea, en este caso no basta con saber la causa del origen del incendio. No. Hay ya un primer diagnóstico que es que no, aparentemente, digamos, no cumpliría con una norma base que es tener, en caso de este tipo de personas, una, no sé, como dices tú, una emergencia automática, o sea, protección activa. Por ejemplo, hoy día cuando se da permiso al funcionamiento, estamos hablando de los hogares legales, ¿se les exige? ¿Alguien fiscaliza efectivamente en el minuto de la apertura que tengan este sistema que tú señalas? Que se le tiene que exigir. No, por eso, pero en la práctica. Claro, no, sí, lo entiendo. Pero porque la ley lo dice, pero en el minuto que la dirección de obra y otros que implican un permiso en un hogar de ancianos, ¿realmente se fijan en que eso se cumpla? Claro, o sea, en este caso no. ¿En cuántos casos más? No lo sé. Muchas veces cuando ocurren tragedias en diferentes ámbitos de nuestra vida, dicen aquí hay que legislar, aquí no hay que legislar, la ley está. Lo que falta, como usted dice, es la fiscalización. ¿Quiénes son? Municipalidad y Dirección de Obras. Los bomberos también tienen la facultad de hacerlo, pero no la responsabilidad legal, la tienen las municipalidades. El Ministerio de Salud, porque cada asilo de ancianos tiene una autorización del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud de esa región. Y ellos, en conjunto con las municipalidades, tienen que los dos decir, esto cumple o no cumple, si no cumple se clausura hasta que lo cumpla. Don Sergio, según su experiencia, ¿cuál cree usted que fue la causa de esta tragedia? O sea, no, la causa efectivamente tienen que investigarla porque hay un peritaje por medio, especialmente cuando hay muerte. Lo ve bomberos junto con la BOCAR o la PDI. Y tal como don Mauricio lo indicaba, la causa en este caso no es relevante, es absolutamente secundaria comparado con las condiciones de las personas que están ahí. Porque van a decir, uy, la causa del incendio fue esta. Lo que hizo falta fue cómo sacar a las personas. Y probablemente a lo mejor alguno de nosotros, la gente que lo está viendo, tiene familiares en un asilo. La gente no solo, alguien decía, pagaban 600.000 pesos por un asilo. No era un asilo de personas desvalidas, no era del Ministerio de Salud. Era algo que se pagaba mucho por eso. Y usted cuando paga 600.000 pesos está pagando porque el sistema, el asilo, cumple con la legislación y sus familiares, los abuelitos que están ahí, si hay un incendio, no se mueran. Es súper simple, no se mueran. Uno va a un asilo para no morirse. El incendio puede ocurrir, pero otra cosa es cómo se maneja esta situación y se entiende. Martín, tú lo has dicho.